Bienvenidos chicos y chicas una vez más a las clases de física. Esta clase va para primero medio y corresponde al día miércoles 24 de junio y tendremos como objetivo comprender el comportamiento de la luz y los fenómenos asociados a ellas. Si se dan cuenta, continuamos con el mismo objetivo de la clase anterior, lo que significa que continuamos con una clase netamente teórica, con una aplicación de alguna fórmula un poco más sencilla casi al final de la actividad del día de hoy, que ya van a ver que no es nada del otro mundo y nada difícil. Antes de avanzar o continuar con la clase, vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior, porque se dan cuenta todavía está conectado, entonces vamos a ir recordando ciertas cosas que trabajamos en el capítulo anterior. Vamos a decir el capítulo anterior para que suene como dramático. Trabajamos con la luz, ¿sí? Y que la luz se definía en pocas palabras como aquello que nos permitía ver lo que nos rodeaba. Y que esta luz surgía o fue estudiada a través de varias teorías. Es decir, había una teoría, que no lo voy a decir porque más adelante tengo unas preguntas dirigidas. Había una teoría que estudiaba la luz como una onda y había otra teoría que trabajaba la luz o veía la luz como una partícula. Cuando se comportaba como una onda, tenía unas características de una onda electromagnética y transversal, y la unión de estas dos teorías me generaba o surgía lo que era la teoría dual, ¿sí? Entonces, para trabajar con lo que era la luz, nosotros sabíamos que tenía que existir una fuente, porque si no existía fuente, entonces no había nada que me generara luz, y que estas fuentes estaban clasificadas respecto a las características o condiciones de la fuente emisora. La primera, que era la primera clasificación, que eran primarias o secundarias, y la segunda clasificación, que era natural o artificial. Vamos a ver si recordamos un poco en qué consistían estas clasificaciones. Por ejemplo, tengo esta imagen de acá, donde esta imagen representa una linterna que está reflejando luz sobre un CD, ¿sí? Entonces acá tengo dos materiales distintos, ¿cierto? Entonces, voy con lo que es la linterna. La linterna es una fuente primaria o secundaria. Y por el otro lado también puedo preguntar si esta linterna está dentro de la clasificación de las fuentes naturales o artificiales. Tenemos 5 segundos para pensar al ritmo de la música. 4, 3, listo. Entonces, sabemos que estamos hablando de la linterna y esta linterna está dentro de la clasificación de la fuente primaria. ¿Por qué? Porque es una fuente que no necesita de algo externo para poder emitir luz. Ahora vamos con el CD. Una fuente primaria o secundaria, y por el otro lado es natural o artificial. El CD está dentro de las fuentes secundarias porque por sí solo él no va a reflejar ningún tipo de luz o no va a emitir luz, sino que necesita de una fuente primaria para poder entonces él convertirse en un objeto que refleje. Y ambos están dentro de la clasificación artificial porque son creaciones del hombre, es decir, que no provienen de la naturaleza, como es el caso del segundo ejemplo que les traigo. Esto es una escena épica de una comiquita de Buscando a Nemo, donde vemos que tenemos un pececito que emite luz. Obviamente cuando vamos a la clasificación, él no necesita de algo más, sino de su cuerpo para emitir luz, por ende está dentro de las fuentes primarias. Y como es un pez,
está creado por la naturaleza, entonces es una fuente natural. Eso es una de las preguntas para ir conectándonos con la clase que vamos a ver hoy y recordando también un poco de lo que vimos en la clase anterior. Y por último vamos a ver, o vamos a tener, o voy a consultar, a ver si recuerdan, qué teoría planteaba Christian Huygens, nunca voy a saber pronunciar el apellido. La teoría ondulatoria, la teoría corpuscular o la teoría dual. Si recordamos un poco lo que vimos en la clase anterior, sabemos que Christian es el creador de lo que era la teoría ondulatoria, es decir, que él veía que la luz se comportaba como una onda. Estas son las preguntas más o menos para ir recordando, como les dije anteriormente, lo que vimos en las clases anteriores. Ahora sí vamos a darle apertura a la clase del día de hoy. Seguimos con el fenómeno de transmisión de la luz. En la clase anterior trabajamos como la transmisión de la luz, pero en el vacío, es decir, trabajamos la velocidad de la luz en el vacío, sabiendo que esta ya está definida, que la velocidad de la luz en el vacío es una constante que la llamamos con la letra C minúscula, pero ahora vamos a ver cómo se comporta la luz en un medio distinto. Sin embargo, en la clase anterior también yo les di una tablita donde se podía ver cuál era la velocidad de la luz en algunos medios que son más comunes. Pero ¿qué pasa cuando estos medios son materiales que no conocemos o que no está tan definido esa velocidad? Entonces, podemos definir que la luz se propaga en un medio material o viaja en un medio material dependiendo de la frecuencia de la onda. Entonces, definimos que esta velocidad va a depender de la frecuencia que tenga la onda, porque sabemos que la luz visible, es decir, la luz blanca, está compuesta por 7 colores, que son los 7 colores del arco iris. Y yo les di una tablita donde se especificaba que cada color tenía un valor de frecuencia distinto. Entonces, obviamente, al tener una frecuencia distinta, ambos o todos los colores tienen valores de velocidad distintas dependiendo del medio. Entonces, vamos a hacer acá un ejemplo. Si tenemos un mismo material, vamos a decir que este material es vidrio, ¿sí? Y se propagan distintos haz de luz con colores distintos. Vamos a trabajar acá, como lo ven, con el rojo y el verde. Si recuerdan en la tablita, la luz roja era aquella luz que tiene, o aquel color que tiene menor frecuencia. Por ende, me dice la teoría que cuando la luz es de menor frecuencia, significa que va a viajar mucho más rápido en el material con respecto a una luz que tenga menor frecuencia. Entonces este va como más rápido, por eso es que se ve como mayor rebote dentro del material. En cambio esta, como tiene una frecuencia mayor, entonces su velocidad va a ser menor, es decir, que son inversamente proporcional. A mayor frecuencia, menor velocidad. Entonces aquí tú puedes ver cómo la onda va como un poco más lento dentro del material. Es decir, sabemos que frecuencia, ¿qué es frecuencia? Vamos a ver si recordamos en qué estaba relacionada la frecuencia. Vamos a esperar un ratito a ver si alguien logra recordar. Sabemos que la frecuencia iba a estar relacionada con la cantidad de ondas que se puedan generar en un tiempo determinado. Si tenemos una frecuencia alta, significa que hay muchas ondas, ¿sí? Es decir, si tengo una frecuencia que es baja, entonces ahí voy a tener una cantidad de ondas menor. Si tengo 5 ondas en relación a una que tiene 2 ondas, ya sabemos que tenemos la de 5 con mayor frecuencia y la de 2 con menor frecuencia. Entonces eso es lo que dice la teoría y que es importante que usted lo anote para que sepa, si les hacen una clasificación de los colores, sepa cuál va a viajar más rápido con respecto a otro. Esto es entonces lo de transmisión de la luz. Vamos a conversar un poco sobre la dispersión de la luz blanca. Este es otro fenómeno. Entonces anotamos como
un fenómeno extra que va a tener la luz blanca. Y la dispersión, para yo hablar de luz blanca, debo saber que esta está compuesta por los distintos colores del espectro visible, que son los mismos 7 colores del arco iris y los mismos colores que hablamos o que les mencioné en la clase anterior donde les di la tablita. Entonces, resulta que, les cuento, esos 7 colores una vez se unieron, ¿sí? Es decir, las ondas de uno se unió con la otra y cuando vinieron a ver estaban las 7 ondas unidas, es decir, una onda puesta sobre otra, que es lo que llamamos superposición. Y cuando existió esta unión de estas 7 ondas, se generó la luz blanca. Es decir, que la luz está compuesta por la unión de los 7 colores del arco iris. Y esta luz surge por, como ya lo había dicho, por la unión de las frecuencias. Sabemos que las onditas, cada uno tiene una cantidad de ondas en relación a su frecuencia, y al tener la suma de estos 7 hablamos entonces de que existió o se compone la luz blanca. Resulta que obviamente cuando esta luz blanca pasa por algún medio material, vamos a dar como ejemplo acá el prisma o el vidrio. Como la teoría anterior me decía, la de transmisión, que cada una de esas ondas, dependiendo del medio, tiene distintas velocidades, porque aquella que tenía menor frecuencia iba a tener una mayor velocidad. Entonces, cuando llega a este medio, cada una toma su rumbo. ¿Por qué? Porque cada una va a una velocidad distinta. Entonces, allí cuando comienzan a separarse de nuevo y se logra observar que esta luz blanca estaba compuesta por estas 7 que vemos acá. No sé si me logro explicar bien. Voy a retomar. La luz blanca, que sabemos que está compuesta por los 7 colores, llega a un material donde cada uno de estos colores que componen esa luz blanca van a tener una velocidad distinta. Por ende, como cada una va a su ritmo o a su velocidad, tienden a separarse. Sabemos entonces que la luz roja, que es la que tiene menos frecuencia, sale más rápido o logra pasar más rápido este material que en comparación de la violeta, que va un poco más lento, como lo sabemos acá en la escala de los colores según la frecuencia. Entonces la violeta, como tiene mayor frecuencia, entonces su velocidad va a ser menor y tiende a salir de último. Entonces allí ven más o menos la clasificación o el orden en que salen, que es la misma clasificación que tenemos en el cuadrito con respecto a la frecuencia de cada uno. Esto es lo que sucede también no sé si se han preguntado por qué existe el arco iris o de dónde se genera el arco iris. Eureka, esta es la definición del arco iris o el fenómeno que describe el arco iris. El sol emite rayos de luz que se comportan como luz blanca, que cuando llegan o quieren pasar la parte de la atmósfera o acá a la Tierra, si en la atmósfera existen ciertas partículas de gotitas de agua que se comportan como un prisma, al pasar esa luz por esas gotitas, entonces esa luz blanca se va a descomponer y se genera el fenómeno del arco iris a través de este teorema, no es un teorema, este planteamiento que estamos viendo ahora, ¿sí? Entonces sabemos que este planteamiento se puede ver o como dispersión de la luz o descomposición de la luz blanca, es decir, lo desarma, por decirlo así, ¿sí? Entonces ya sabemos la comparación o la aplicación de esto en la vida cotidiana. Avanzamos con los fenómenos. El otro fenómeno que vamos a trabajar es el fenómeno de la reflexión de la luz, que yo creo que la palabra reflexión ya debería estar como un poco clara, porque la hemos trabajado ya en el sonido, y también cuando empezamos a hablar de onda también conversamos un poco de este fenómeno. Entonces, la reflexión en este tema no varía, sigue siendo el rebote de la onda sobre una superficie, ¿sí? Entonces, acá lo que hay que tener claro es que vamos a tener un rayo incidente, es decir, el que me va a generar la fuente de luz. Y
cuando llega a la superficie va a rebotar, generándome entonces un rayo reflejado. Donde exista el rebote, el punto donde exista el rebote, allí se me va a generar una línea imaginaria, que es lo que nosotros conocemos o vamos a conocer como la normal, que a partir de esta línea es donde se va a medir el ángulo con que incide o el ángulo con que salga. Cuando hablamos de que son coplanares, que se mantienen en el mismo plano. Entonces, la otra característica de este fenómeno es que los ángulos son congruentes, que hablamos que son congruentes, que si este rayo incide con un ángulo de, vamos a dar por ejemplo 30 grados, cuando rebota, este tiene que salir con el mismo ángulo con que entró, es decir, con los 30 grados, ¿sí? Entonces, importante que mencione, en reflexión existe un rayo incidente, un rayo reflejado y una normal, que es lo que me va a permitir hacer la medida del ángulo de incidencia y el ángulo reflejado. Otra cosita, esta reflexión va a depender también de las características de la superficie. Si es una superficie totalmente plana, es decir, una superficie lisa, los ángulos con que inciden, ambos o todos los ángulos que inciden van a salir con las mismas características. Entonces allí decimos que estamos en presencia de una reflexión especular. Pero ahora, ¿qué sucede cuando tenemos una superficie irregular o rugosa? Entonces acá cada ángulo de incidencia va a ser distinto y por ende al tener distintos ángulos de incidencia vamos a tener distintos ángulos reflejados y por eso entonces hablamos de que tenemos una reflexión difusa. Entonces esto depende de la superficie, sabemos que tenemos distintos tipos de reflexión. Esto si se dan cuenta no hay como un concepto básico aquí escrito, se los estoy diciendo, entonces es importante que ustedes anoten una definición en base a lo que ustedes entendieron de cada uno de estos tipos de reflexión. Avanzamos entonces. Vamos a hablar ahora de refracción de la luz, otro fenómeno. Igualmente, siento que este fenómeno también deberíamos conocerlo porque lo veníamos trabajando en contenidos anteriores. Sin embargo, vamos a recordar que refracción de una onda o la refracción de la luz es cuando éste vaya a pasar de un medio a otro. En el de reflexión existía un rebote y se mantenía en el mismo medio. En refracción pasa de un medio a otro. Ejemplo, estamos en el aire y la luz pasa al agua. Allí hay un cambio de medio, entonces existe el fenómeno de refracción. Entonces aquí tenemos, vamos a ir para ir definiendo ciertas características importantes de la refracción. Tenemos medio 1 que sería el aire. Medio 2 me indica que es el vidrio y el medio 3 que sale aquí otra vez es el mismo aire, ¿sí? Entonces, cuando el rayo de luz pasa de un medio que tiene una menor densidad a otro medio que tiene una mayor densidad, el ángulo de refracción va a ser menor que el incidente. Entonces vamos a ir definiendo primero las cosas. Tenemos que el rayo de incidencia es el rayo que sale de la fuente, ¿sí? Vamos a decir que tenemos una linterna. Sale el rayo, sabemos que donde choca con la superficie o donde hace contacto con el cambio de superficie o el cambio de medio, se me va a generar una normal. ¿Se acuerdan que también lo vimos en reflexión? Bien, porque esa normal es que me va a dar el ángulo con que está entrando. Ahora, cuando él pasa al segundo medio, si este ángulo es menor al ángulo con que entró, significa entonces que el medio 2 tiene una mayor densidad. También podemos decir que tiene acá en este medio una menor velocidad, ¿sí? Es decir, que la velocidad acá es menor en el medio más denso. Entonces, voy a repetir esto. Si tenemos, ejemplo, en un ángulo que incidió con 30 grados y cuando veo o mido el ángulo de refracción, es decir, cuando pasa de medio hay el quiebre, hay ese quiebre del rayo, es de 20 grados, si te das cuenta, es menor al inicial,
Entonces aquí este segundo medio tiene como característica que va a tener una mayor densidad con respecto a el primero. Y también podemos decir que este tiene una menor velocidad que el primero. Es decir, que el rayo en este medio va a propagarse con una menor velocidad al rayo que estaba en el primer medio. Ahora sigue este rayo andando, ¿sí? Llegó del aire, pasó al vidrio con un rayo de incidencia. El ángulo con que este salió al segundo medio se convierte en el ángulo de incidencia para volver a salir en el tercer medio, que casualmente aquí es aire. Entonces, este ángulo que dijimos que era de 20, ¿sí? Con que salió, y aquí también, entonces va a entrar con un ángulo de 20. ¿Cuánto sale? Si te das cuenta, entonces ahora este ángulo es mayor. Significa que salió de un medio denso a uno menos denso. Es decir, aquí tiene una velocidad menor que en el tercer medio que salió. Básicamente es eso. Espero que se haya logrado entender, y si no, podemos conversarlo en el día viernes, que vamos a tener una sesión para terminar de aclarar estas dudas, pero yo considero que lo dejé claro. Espero que sí. La refracción, ¿dónde la podemos ver? Tenemos el común, que es un vaso con agua donde tenemos con un lápiz, y si lo vemos a cierta distancia se puede lograr ver que existe un quiebre, ¿sí?, del material. ¿Por qué? Porque el rayo de luz que nosotros percibimos cuando sale del agua, que cambia de medio, hay un cambio de dirección, y al tener ese cambio de dirección entonces percibimos el quiebre que se logra ver en el vaso de luz. Y cuando hablamos de refracción es aquí donde, a muchos no les gusta, pero entra la parte de ejercicio, pero si me dan la oportunidad se van a dar cuenta que esto es sumamente sencillo, es decir, no tiene ningún tipo de complicación. Si yo conozco las variables y sé identificar cada uno de los datos, me va a ir súper bien. Cuando hablemos de refracción existe entonces el índice de refracción, que este índice de refracción va a depender del medio, es decir, cada medio tiene como característica principal su índice de refracción, ¿sí? Entonces, para calcular este índice de refracción tenemos la siguiente fórmula. Es decir, si yo quiero calcular el índice de refracción de, vamos a decir como ejemplo, el aluminio, yo puedo calcular esto teniendo la velocidad de la luz en el aluminio y teniendo C, que C siempre la voy a tener porque sé quién era. Vamos a ver, recordamos que lo mencioné hace poco. ¿Quién era C? ¿Por qué estaba representada C? ¿Bien? ¿Sí? ¿No? ¿Lo sabemos? ¿Me recuerdo? Se los recuerdo. C es el valor de la velocidad de la luz en el vacío y es una constante. Es decir, que siempre en todos los ejercicios C va a tener el mismo valor. Si estoy trabajando con kilómetros, entonces C va a tener un valor de 300.000 kilómetros sobre segundo, pero si estoy trabajando con metros, entonces C va a tener un valor de 3 por 10 a la 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Entonces este valor siempre lo voy a tener. Y la B me lo puede dar el ejercicio para poder calcular entonces el índice en un material en específico. O también me pueden dar el índice del material y me pidan calcular la velocidad y lo despejamos de acá. Que igual eso lo vamos a hacer más adelante en un ejercicio. Pero este índice de refracción básicamente me va a representar entonces, por ejemplo, si estoy trabajando en el agua y el agua ya tiene un índice de refracción, es decir, N, repito, N es índice de refracción, B la velocidad de la luz en un medio dado, en un medio que quiera estudiar, y C es la velocidad de la luz en el vacío, y ya esto es una constante. Entonces, el agua tiene un índice de refracción ya que está está determinado ya, que es 1,33. Esto no tiene unidad de medida, el índice de refracción no tiene unidad de medida, es un valor adimensional. Entonces, ¿qué significa esta N? Para el aire, significa que la luz es 1,33 veces más rápida en el vacío que en el agua. Entonces, la relación
del material con respecto al vacío. ¿Qué tan rápido es en un material con respecto o comparándolo con el vacío? Entonces eso es básicamente lo que me va a representar n, pero usted dice que eso es una característica que va a depender del material con que estemos trabajando, ¿sí? Ok, avanzamos. Importante, anote esto, no se les olvide anotarlo y colocar qué significa cada uno de esto, y aquí remarcar que esto es una constante y tiene un valor específico que ya se los dije hace unos minutos. Seguimos entonces. Mira, aquí es lo que me gusta, la parte de los ejercicios, que hay muchos que no les gusta, pero no sé por qué. Pero esto es súper sencillo, se van a quedar locos cuando vean lo sencillo que es. El ejercicio dice lo siguiente, me dice, encuentra la velocidad de la luz en el aire si n, ¿quién era n? ¿Recuerdan a ver quién era n? ¿Qué se simbolizaba con n? Sí, recordamos, 1, 2, índice de refracción es igual a 1, es decir, que me piden la velocidad de la luz y me dan como dato el índice de refracción. Sabemos entonces por la teoría que en refracción veíamos que el índice iba a ser igual a la velocidad del sonido, pues el sonido, ¿estás viendo? La velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad del objeto que queremos trabajar, del material que queremos trabajar. En este caso, esta es mi incógnita, porque me piden la velocidad en el aire, es decir, que el material que voy a trabajar es el aire. Y me dan el índice de refracción, entonces despejamos. Esta B que está dividiendo pasa para el otro lado a multiplicar a la n, y esta n que va a estar multiplicando va a pasar para este lado a dividir, es decir, hacemos un cambio de variable. Y me va a quedar entonces la fórmula de la siguiente forma, donde C dijimos que era una constante y n es el número de refracción en este material que vayamos a trabajar. Sustituyo los valores. C dijimos que es 300.000 kilómetros sobre segundo. Si usted trabaja 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, sabe que el resultado te va a quedar en metros sobre segundo. Y si trabajamos con esto, entonces sabemos que el resultado nos va a quedar en kilómetros sobre segundo. 300.000 entre 1 nos va a dar un valor de 300.000 kilómetros sobre segundo, que si recuerdas la teoría que vimos anteriormente, es el valor aproximado de la velocidad de la luz en el aire. Más que todo era como para corroborar o comprobar lo que ya habíamos visto. Entonces, si se dan cuenta, súper sencillo, es decir, tengo que aprenderme nada más dos fórmulas, que obviamente una sale de la otra, pero si se me olvida a veces los despejes, entonces yo me aprendo esta para cuando me pidan calcular el índice de refracción y me den la velocidad, y si me piden calcular la velocidad, es decir, el caso contrario, me piden calcular la velocidad y me dan el índice de refracción, es esta fórmula. Son las dos posibles fórmulas porque nunca me van a mandar a calcular cuánto es C, porque ya C sabemos que es una constante, ¿sí? Entonces les voy a dejar acá unos ejercicios con respecto a esto para que lo pongan en práctica. Te van a pedir, este ejercicio te piden la velocidad de la luz en distintos medios. Entonces te piden calcular la velocidad en el benceno cuando el índice es 1,50, la velocidad en el agua cuando el índice es 1,33, en el metanol cuando el índice es 1,36, en el cuarzo cuando el índice es 1,45 y en el diamante cuando el índice es 2,42. Es decir que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios que vamos a hacer, que si se dan cuenta sale súper directo porque ya tienen las fórmulas despejadas y lo que tienen que hacer es sustituir los valores. Entonces esto es básicamente lo que vas a trabajar de la parte de ejercicio para esta siguiente actividad de verificación. Si se dan cuenta también, esta va a ser una actividad de verificación súper teórica, entonces obviamente me imagino que todos deberían salir súper bien porque deben tener anotado todas esas cositas que hemos conversado y toda esa teoría que hemos trabajado. Entonces ya ahí vamos a darle cierre a la clase del día de hoy, recordando que seguimos trabajando con la luz y que la luz, obviamente tenemos las teorías, esto también para que les sirva un poco de temario. Sin embargo, le vamos a entregar el temario en esta semana para que sepan qué es lo que vamos a hablar en la clase, en la actividad de verificación que sigue.
lo de las fuentes primarias. Aquí me faltó también recordar los tipos de materiales, ¿sí? Que eso también está en la clase anterior. Y que trabajamos que la luz va a experimentar distintos fenómenos. La descomposición de la luz blanca, que esta es la dispersión. Vimos, chamo, ¿sabes qué? Yo pensé que alcanzaba a dar, pero no, hay un corte de contenido aquí porque si no se me iba a dar muy larga la clase. Entonces vimos refracción, vimos transmisión y vimos reflexión, es decir, que interferencia y difracción y absorción la vamos a dejar para la clase que viene porque si no me va a quedar súper extensa esta clase y la idea no es abarrotarla de información. Entonces, para que sepan, eso debe salir del temario. Igual voy a intentar, antes que se los entregue, quitar eso de allí, pero para que sepan que esto no lo hemos visto, ni difracción, ni absorción, ni interferencia. Eso es todo por el día de hoy. Espero que tengan un lindo día. Y si tienen cualquier duda, es importante que los vayan anotando y el día viernes lo conversamos para que quede todo claro. Que tengan un excelente día y un abrazote.